Finalmente, el tercer obstáculo es el obstáculo espiritual. Este obstáculo es el obstáculo más importante para superar, y desafortunadamente es un obstáculo que no podemos superar con nuestros propios esfuerzos de estudio. Este obstáculo es la barrera que requiere la ayuda del Espíritu Santo. Es posible tener mayor conocimiento de las Escrituras, pero fallar en entender la verdad. Por ejemplo, cuando el fariseo Nicodemo se encontró con Jesús en Juan 3, Nicodemo falló en entender a Jesús repetidamente, hasta que Jesús llega a decir en versículo 10, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Una palabra que no se muestra acá en la traducción de la Biblia de las Américas y muchas otras traducciones es el artículo que acompaña la palabra maestro. Este artículo se encuentra en el griego y es traducido en otras versiones como en Dios habla hoy, Reina Valera revisada, Reina Valera 1995, Reina Valera actualizada 2015 y Reina Valera antigua. Este artículo es significativo porque hay una diferencia en decir tú eres el maestro de Israel en vez de decir tú eres maestro de Israel. Jesús lo dice utilizando el artículo, lo que muestra que muy probablemente Jesús conoció a Nicodemo como el mayor maestro de las Escrituras en Israel, es decir, el más excepcional entre los maestros de toda Israel. Pero sorprendentemente, Nicodemo, aún así, falló en entender lo que estaba diciendo Jesús sobre el nacimiento espiritual. Mi punto acá es que la palabra de Dios requiere un entendimiento espiritual. Es posible ser un erudito de las Escrituras, como Nicodemo, pero no ver la tremenda importancia y la belleza de Jesucristo. Hay muchos académicos que saben y enseñan sobre la Biblia en varias instituciones de educación superior, pero no creen en Jesús como su Salvador. Tenemos que saber que el entendimiento espiritual es por medio de la capacitación misericordiosa de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 13:11, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Sin la concesión de Dios, también quedaremos oyendo, pero no entendiendo, viendo, pero no percibiendo, como los judíos de Mateo 13:14. Lo que debemos recordar es que los verdaderos expertos son los que pueden ver la gloriosa belleza de Cristo en vez de la cantidad del conocimiento bíblico. Sin embargo, es también importante conocer lo siguiente. El entendimiento espiritual no puede ocurrir si no hay conocimiento de la revelación de Dios. Pablo dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin la revelación de Dios, es imposible conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no hay nada para entender espiritualmente. En otras palabras, el entendimiento espiritual ocurre cuando el conocimiento del Evangelio de Jesús está presente. Por lo tanto, es importante conocer y hacer las siguientes dos cosas. Primero, debemos conocer la palabra de Dios. Debemos conocer sobre Jesucristo. Debemos ser fieles en aprender y conocer más de Dios. Segundo, debemos conocer la importancia de la oración que suplica por la ayuda de Dios antes de nuestros estudios de la Biblia. Debemos pedir que Dios nos capacite para entender la palabra de Dios que impacta nuestro espíritu, pensamiento, emoción y vida, y nos llena con la pasión, la convicción y la fuerza para aplicar la palabra de Dios. No se olviden, debemos pedir al Espíritu Santo por el entendimiento cada vez que abrimos nuestras Biblias.
Es posible que algunos de ustedes estén observando estos diferentes obstáculos y estén sintiendo que estudiar, entender e interpretar la palabra de Dios es demasiado trabajo. Pero permíteme decir dos cosas. Primero, los que han tenido la experiencia de recibir su primera carta o mensaje de amor de su primer novio o novia, sabrán que esa carta o mensaje fue leído varias veces y cada palabra analizada cuidadosamente con mucho deleite. Similarmente, la palabra de Dios es como una carta de amor hacia nosotros. Si estamos enamorados de Dios, quien es más glorioso, hermoso, maravilloso, poderoso, sabio y precioso, debería ser natural para nosotros anhelar saber más sobre Él y todo lo que Él tiene para decirnos. Segundo, yo una vez escuché un testimonio de un pastor que estaba alabando con los miembros de su iglesia antes de subir a predicar, y al lado de él estaba un joven en condición de discapacidad, sentado en una silla de ruedas y con síndrome de Down muy severo. Pero lo que le sorprendió tanto era que este joven tenía sus ojos cerrados, lágrimas fluyendo, manos levantadas y una expresión de anhelo y gratitud. Hermanos y hermanas, estudiar, entender e interpretar la palabra de Dios no es fácil. Pero lo que es tan hermoso de la palabra de Dios es que, aunque existe una profundidad que es imposible dominar completamente, hay una increíble simplicidad que una persona quien es discapacitada mentalmente puede comprender, experimentar y disfrutar. Por lo tanto, no estemos desanimados, sino más bien animados por profundizar en la palabra de Dios para que podamos comprenderla, experimentarla y disfrutarla mucho más.